Bueno, decía en el anterior audio que nos adentrábamos en el texto o en el Evangelio en sí, pero no fue tanto. Bueno, vamos ahora a intentar aproximarnos al prólogo, primer capítulo del versículo primero al 18, que lo pasaré a leer. Y antes aclarando que la palabra en el original griego, que es logos, se suele traducir o por verbo o por palabra. Yo voy a traducir, a decir una o a leer una de las versiones, pero si ven, en vez de verbo o palabra, en realidad son equivalentes. Es la traducción de logos. Logos también se traduce como razón, pero en este caso no es la razón, sino que es la palabra o el verbo. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él. Y el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y clama, este era de quien yo dije, el que viene después de mí ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. Palabra de Dios. Bien. Hay una inserción que si uno lo quita, igual da un sentido al prólogo, que es la inserción de la mención de Juan. Ese Juan es el Juan el Bautista, un precursor. Decíamos que una particularidad es que el único Juan que él llama que demostraba que es de Juan el Evangelista, es que el único Juan que llama es al precursor. Asimismo no se menciona. Así que, bueno. Esto además es un poema, pero es un poema teológico, una fuerza tremenda. Vamos a verlo así, por partes. Ante todo, hacemos una comparación, porque Juan no trata de genealogías humanas como lo hace Mateo y Lucas, ¿no? Es decir, Mateo, que lo hace toda la genealogía descendiendo de Abraham, y Lucas, y descendiendo de Abraham para mostrar a los judíos, para quien había escrito, que este Jesús era el Mesías de Israel, y que ya estaba todas las escrituras. Y Lucas lo hace descender de Adán para demostrar que es el Salvador de toda la humanidad, no solo del pueblo judío. Bueno, pero vamos a Juan. Juan no trata de esas genealogías, sino del Dios engendrado en la eternidad. En el principio, dice, existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, ese logos, ¿no?, que está creador, que está junto. En el credo largo, el niceno constantinopolitano, decimos de Jesucristo que es el único Hijo engendrado, decimos no creado, de la misma sustancia del Padre, es decir, consustancial, homoousios en griego. En español, en vez de decir el credo, en España se dice de la misma naturaleza, más propio sería de la misma sustancia. Bueno, y eso era la famosa controversia contra los arrianos, los semiarrianos, ¿no?,
que decían que no era exactamente el mismo Dios, como una especie de miurgo, de semidios, casi Dios. Pues no, es bien claro en San Juan, es. Dicho sea de paso, estos, por ejemplo, testigos de Jehová que dicen que tienen la Biblia, no es como diríamos en Argentina, es una Biblia trucha, es decir, falsa, no es verdadera. No dicen que es Dios en el prólogo, no lo dicen. Por eso no son cristianos, es una secta, pero no son cristianos. Quien niega la divinidad de Cristo no puede ser cristiano. Bueno, sigo, perdón, cada tanto vendrá un excurso, pero no puedo evitarlo. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan eleva tanto el relato, el anuncio del Evangelio, es decir, del buen mensaje, de la buena nueva, a dar a la humanidad que parte de Dios mismo, de la naturaleza divina de Jesucristo, que existe antes de la eternidad en su persona divina, porque es Dios. Y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Y luego desciende a asumir la naturaleza humana y el Verbo se hizo carne. Esto es lo que luego se va a definir como unión hipostática. Es decir, es la unión en la persona divina, una sola persona, en Jesucristo es una sola persona divina, con dos naturalezas, con su naturaleza divina, eterna, de siempre, que entra en el tiempo para asumir la naturaleza del hombre, a través de la obra del Espíritu Santo en María, sabemos. Este prólogo, como decíamos en alguna parte, en algunos audios, condensa lo que San Juan va desarrollando con los relatos, con los signos, con las palabras, con las enseñanzas. Juan lo hará a través de todo el Evangelio. Por eso es el único de los evangelistas que claramente muestra la divinidad de Jesucristo y su existencia desde siempre, su preexistencia. Y lo dirá después en distintas partes, antes que Abraham, yo existía, por ejemplo. Es decir, antes de la encarnación, en la que asume la humanidad, repito, él ya existía en la eternidad. Por eso, la mejor comprensión viene de... Perdón, toqué lo que no debía tocar. Bueno, digo, la mejor, si recordamos, por ejemplo, lo que decía, creo, no sé si en el último, pero hablando de Orígenes, ¿no? Tan maravillosa esa frase donde decía Orígenes, nos atrevemos a decir que los evangelios son la flor de las Escrituras y la flor de los evangelios es el de San Juan. Pero agregaba, pero nadie sabrá comprender su sentido si no ha reposado en el pecho de Jesús y recibido a María como madre. Y aquí yo creo que está la clave de comprensión. Aquí está el por qué todas las personas realmente de profunda devoción mariana se sienten atraídos, nos sentimos atraídos por este Evangelio de San Juan. Y no es simplemente porque fue el discípulo amado que estuvo al pie de la cruz. Eso es racionalizar, pero hay algo que es más profundo, y es que hemos recibido a María como madre. Y ella es la que nos ilumina sobre quién es San Juan. Y reposado en el pecho de Jesús, ¿qué significa? Que la mejor comprensión viene de una adoración contemplativa del Señor en el Santísimo Sacramento. Y, por supuesto, como digo, de nuestra profunda y verdadera digo en el sentido de Montfort, devoción a la Santísima Virgen. El Montfort, San Luis María Griñón de Montfort, dice que la devoción que no termina en Cristo es falsa. Es decir, no se puede quedar uno en la Virgen. La Virgen nos lleva siempre al Hijo y muestra las distintas falsas devociones, ¿no? Bueno, en el prólogo también nos va mostrando
cómo el Verbo, es decir, la segunda persona, el Hijo, participa de la obra creadora. Todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En realidad toda la Trinidad participa aunque la adjudicamos fundamentalmente al Padre, pero toda la Trinidad, porque el Espíritu es Espíritu creador, es Espíritu que sobre aquellos, en los relatos del Génesis, aguas primordiales del caos, para indicar el caos, va creando, va aleteando, pues el Hijo participa. Y lo decimos también en el credo, ¿no? Que todo fue hecho por Él y para Él. Es decir, esto es importante, ese logos, que también es un poco la figura de la sabiduría. En la figura de la sabiduría, en los libros sapienciales, hay dos. Una, la sabiduría increada, y otra creada, obviamente, que es la increada, se le puede atribuir a Jesucristo. Propio de San Juan, es como decía antes, identificar a Jesucristo con la luz de la verdad. Aquí lo dice, ¿no? Que vino la vida, la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas. Dice, en Él estaba la vida, las tinieblas no la recibieron. Es decir, ¿qué es esa luz? La luz, como digo, la verdad, la luz que disipa las tinieblas del error, de la falsedad, del mal, y también la luz de la vida, como está aquí, es la vida, es aquel de yo soy la luz, de Juan 8, 8:12, yo soy la luz. Lo dice en el capítulo 8, en el 8, justamente al final del relato de la mujer adúltera. El marco es el de la fiesta de los tabernáculos. De nuevo vuelvo a estos temas, yo tengo que también hacer los saltos porque él lo hace los saltos, San Juan. Entonces, ahora de este prólogo salto al capítulo 8 para recordar que ahí lo dijo. Pero ¿en qué marco? Marco referencial de la fiesta de los tabernáculos, de Sukkot, como hemos dicho. Porque en la primera noche, en el atrio de las mujeres, se iluminaba con lámparas grandes que se veían desde toda Jerusalén, para recordar la columna de fuego que guiaba y acompañaba a los israelitas por el desierto, porque esa fiesta es recordar todo el periplo, todo lo que hizo esos 40 años de desierto. Entonces, ahí está, ¿no?, la comparación con Juan 8, cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el prólogo dice, de nuevo, la luz de la vida, en el prólogo está diciendo, por eso esto de volver una y otra vez, ¿no?, es típico de Juan. En él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Y luego habla, como acabamos de decirlo, ¿no?, de Juan el Bautista, como para también reafirmar, martillar sobre la misma concepto, porque dice, y hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. Y siga diciendo, el Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es como, de nuevo, en el capítulo 8, como decía, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, ya está diciendo, cuando dice que las tinieblas no la recibieron, está diciendo el rechazo al Hijo de Dios. Está hablando del misterio de iniquidad en acto, es decir, el mal con toda su fuerza, que va más allá del mal del hombre, de la oposición que sabemos por los otros evangelistas, de Mateo y Lucas, tuvo desde su mismo nacimiento. Y sigue, como dije, el Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Por eso decía que ahí estaba el capítulo 8 también que acabamos de mencionar. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, es decir, como seguía Israel, ¿no?,
la columna de fuego, por eso en aquella fiesta de los tabernáculos lo hacía, no andará en tinieblas. Es decir, estará en la verdad, no caerá en la mentira, no caerá en la falsedad, no caerá en el error, en la impostura, la verdad. No será víctima del mal. Esto me recuerda justamente a creo que es el número 675 del Catecismo, donde ese maravilloso número nos advierte que en la época del Anticristo vendrá esa impostura de la verdad, de creer algo como cierto, pero que va a llevar al hombre a la perdición. Aquí nos detenemos, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.